Massimiliano Casu es arquitecto. Yo digo que también es urbanista, en realidad, o sea, bueno, en realidad un poco como todos los arquitectos, pero digamos practica un urbanismo un poco peculiar que está centrado sobre todo en el sonido, en la manera en la que el espacio se produce, o el espacio social se produce a través del sonido, del ruido y de la manera en que esta producción se hace desde prácticas pues, que muchas veces son conflictivas, que se producen en medio de colisiones, de confrontaciones, pero también de formas de asociación, de acuerdos, de ensamblajes entre lo sonoro, lo maquínico o lo tecnológico. Y bueno, se ha preocupado en su investigación sobre todo de estos temas. Investiga y experimenta buscando otras herramientas, como decía, para la producción social, para la producción del espacio social, adoptando el cuerpo, la música y el sonido como instrumentos fundamentales. Se dedica a la creación artística, al comisariado, la gestión cultural, la investigación y la docencia, con un interés especial para las prácticas colectivas, comunitarias y procesuales. Ha sido cofundador del Grupo Al Crew Collective, colectivo que ha realizado proyectos en España, en Italia, en Uruguay, en Paraguay, México, bueno, muchos más sitios, de la mano de instituciones como Matadero, el Museo Reina Sofía, el Centro 2 de Mayo, etcétera. Hay algunos trabajos bastante célebres y conocidos de ellos, como por ejemplo la procesión de los voltios y trabajos de ese orden. Desarrolla como comisario el programa Ciudad Bailar, Intermediae Matadero, o el Encuentro Hispano-Alemán de Cultura para el Goethe Institut y el Instituto Cervantes. Ha sido parte de grupos de investigación como Una ciudad, muchos mundos e Intermediae, y también en Sociología Ordinaria, y ahí está nuestro vínculo muy fuerte también con Amparo. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Miguel, y por el apoyo de Tatiana, la invitación del CENDEAC. Estamos siendo increíblemente cuidadas y atendidas y el espacio está siendo súper chulo. Pues a mí no me molesta nada que seamos pocas porque, vamos, yo creo que nos da bueno, aparte que probablemente a lo largo de la cosa me relajará un poco más, pero además nos da la oportunidad para que a lo mejor esta cosa sea un poco dinámica. Yo voy a soltar un poco mi chapa, pero os invito a intervenir a lo largo de interrumpir, a hacer preguntas a lo largo de la conversación, así la hacemos más viva y aprovechamos del lado positivo de ser poca gente aquí. Bueno, como decía Miguel, yo me llamo Massimiliano Casu, bueno, soy originario de Cerdeña, pero vivo en Madrid desde hace 15 años, esta ha sido un poco mi ciudad de la adultez. Os quería compartir hoy algunas reflexiones, ideas, observaciones y experiencias prácticas que he desarrollado más o menos en los últimos 10 años. Yo no sé si haciendo trabajo de urbanista, pero igual tratando de trabajar en torno a un poco una pregunta que siempre tengo dentro, que es que si la ciudad, como siempre se nos dice, es un producto colectivo, ¿cómo es que nos parece tan poco colectiva al final? Y desde el lado práctico es de qué manera, o sea, qué podemos hacer, cómo podemos intervenir. Voy a empezar con algunas cositas, no sé, o sea, con algunas ideas de introducción y luego un poco de bombardeo de cosas que he hecho pensando que pueden hilarse con esas premisas. Y poniendo en claro que son experiencias que he desarrollado sobre todo en Madrid, son experiencias locales que tienen sus peculiaridades, a diferencia de la presidenta de mi comunidad autónoma, no creo que Madrid sea representativo de todo lo que ocurre en el Estado español, entonces solo os cuento algunos detalles, o sea, algunas experiencias peculiares de mi vivencia, esperando que puedan servir a un debate más amplio. Conectándome un poco, diré muchas cosas que se conectan con las conversaciones, bueno, con las presentaciones de las personas que me han precedido.
Hay una pregunta que me ha surgido escuchando vuestras intervenciones que me parecía, o sea, que un poco irresuelta, o a lo mejor es ingenua y ni habría que ponerse, pero como me gustaría que hilara, que atravesara un poco mi presentación, que es, ¿existe finalmente una diferencia entre sonar y escuchar, entre emitir sonido y recibirlo? ¿Son lo opuesto? ¿Son categorías opuestas? ¿Son categorías complementarias? ¿O son un poco lo mismo? Y yo ayer me fui a la cama pensando en esta cosa, que probablemente sonar y escuchar es un poco como expirar e inspirar. Probablemente son dos cosas que no podemos centrar nuestra vida solo en una de esas dos prácticas, moriríamos rápido. Y la lanzo así como cuestión que atraviese un poco todas mis inquietudes. Empiezo también citando a una conversación que he tenido el otro día con mi compañero de colectivo, Rubén Col, que además de ser mi compañero de colectivo y un amigo, es como mi dispensador de píldoras estimulantes de sabiduría. El otro día estábamos recordando una serie de cosas que habíamos hecho como colectivo inherentes a la represión policial en espacios fiesteros. Y en un momento me dijo, claro, pero si lo piensas, estábamos recordando un momento en el que pinchábamos en un club de fumadores y llegó la policía y me vino, yo estaba pinchando en ese momento y me vino a la consola a pedirme los papeles. Y Rubén decía, claro, efectivamente si lo piensas desde la perspectiva de la teoría de la información, en ese momento de la fiesta, el ruido, o sea, la policía venía para intervenir sobre el ruido, pero el ruido era la policía. Eran ellos que estaban interrumpiendo todo esto. Y esto me venía en mente, o sea, me saltaba a la mente como oportunidad para poner algunos puntos, lanzar algunas ideas de partida. Esta primera imagen súper fea que estáis viendo, para mí es algo que se aproxima a mi definición de ruido. Un poco conectándome a lo que decía Rubén. Ese es un solar, es un solar de Madrid, el antiguo campo de fútbol del Racing Lucero, barrio en el que yo he vivido 5 años. Esta es una foto del 2011. Lucero es un barrio de la periferia sur de Madrid, con, bueno, como podéis imaginar, como es la periferia sur, con mucha presencia de personas migrantes y una tradición obrera de muchas décadas. Esa era la cancha de fútbol que había sido abandonada durante años, pero la estáis viendo en una foto del 2011, después del paso de las máquinas excavadoras del ayuntamiento, que hacen este paisaje lunar en la cancha de fútbol para que ningún ser humano pueda acceder o pueda entrar a usarla. Porque lo que ocurría en esa cancha era esto que veis en estas imágenes. Fundamentalmente, la parte de los vestuarios había sido reutilizada por parte de familias gitanas y marroquíes, sobre todo, que vivían allí, que no habían encontrado otras soluciones para su vivienda, y que ofrecían una serie de servicios a unas comunidades que eran fundamentalmente la comunidad ecuatoriana, que jugaba al ecuavole y hacía barbacoas, y la comunidad dominicana, que hacía partidos, ellos también barbacoas y partidos de béisbol. Una cosa que este solar yo lo tenía muy cerca de casa y empecé a frecuentarlo también en razón de un proyecto que estaba desarrollando con un colectivo del que formaba parte en esos años, que se llama Todo por la Praxis, y nos estábamos dedicando a una suerte de mapeo de los usos informales de los vacíos urbanos, post-crisis en la periferia sur de Madrid. Con esas comunidades teníamos que colaborar para el desarrollo de mobiliario para que pudiesen usar de mejor manera y hacer más habitable ese espacio. Hasta que, digamos, esta intervención del ayuntamiento nos cortó todos los planes. Esta idea de la ciudad que se destruye a sí misma, esta idea de un ayuntamiento que
trata un espacio público marginal, informal, así, como ciertos ejércitos usan las minas antipersona cuando quieren destruir un territorio. A mí me llamó muchísimo la atención y es un elemento que ha determinado muchísimo mis comportamientos, mi manera de trabajar de los años siguientes. Hago un pequeño salto. Esos serán años también en los que en Madrid aparece, bueno, no obstante en esta infografía del Instituto de KV aparezca todo un largo recorrido de las intervenciones antirruido en Madrid, digamos que en la fase, a partir del 2010, empezamos a observar en la ciudad unas estrategias políticas que se están concentrando con especial atención sobre el ruido. Porque Madrid era una ciudad increíblemente, es una ciudad increíblemente ruidosa y efectivamente hay datos que demuestran que esto tiene una incidencia en la salud de las personas que es muy grave. Estos son más o menos un listado rápido de las fuentes de quejas de ruido, sobre ruido que hay en Madrid. La fuente es Decide Madrid, que es un portal abierto a la ciudadanía para que escriba sus propuestas, sus quejas, sus temas de debate. Como podéis ver, es un abecedario bastante completo. Es decir, cualquier emisión sonora, ya lo hemos dicho, pero redundamos en esto, es susceptible de ser considerada ruido. Pero casualmente el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que eso se puede extender un poco a los ayuntamientos en general, tienen algunas preferencias dentro de estos listados. Es aquello por ejemplo, que Murray Schafer define como los sonidos sagrados, ¿no? Esos sonidos que son indiscutibles, que son parte de nuestro hábitat. Dentro de un sistema que es un poco, digamos que es peculiar y tiene algún elemento, digamos, por lo menos desacertado, en mi opinión. Es decir, la idea de usar el sonómetro como única herramienta de evaluación del ruido en la ciudad y de usar la cuestión logarítmica para transformarlo, para convertirlo en reglamentos y leyes, entra sobre todo en el mérito de la cuestión de la intensidad. Es decir, con estos dos instrumentos que están detrás, que estáis viendo en la imagen, yo no soy capaz de discriminar entre un sonido y otro. Sé solo qué tipo de intensidad se está emitiendo en ese momento. Y esto es relevante porque, por otro lado, el poder político siempre tiene preferencias a la hora de decidir sobre qué sonidos intervenir o no. Esa es una ley de Madrid que me he encontrado hace poco que me parece descriptiva de qué manera es un elemento histórico que nuestras ciudades elijan cuáles sonidos son sagrados y cuáles son, sobre cuáles podemos intervenir. Esa es una prohibición dirigida estrictamente, es una prohibición formulada por Carlos IV, dirigida expresamente a los asturianos y a las fiestas de los asturianos, a las fiestas donde bailaban la danza prima. De esta ley, aparte este elemento un poco de cachondeo, de dirigirse especialmente a los asturianos, que no conocía como grandes folloneros, pero es el punto en el que hace referencia a que de estos bailes resultan quimeras, alborotos, heridos y otros escándalos. Ahora, dejando un poco aparte los heridos, esta cuestión del alboroto, el escándalo, la bulla y todo eso, que son elementos que siempre operan a la hora de regular nuestra convivencia. Son palabras que siempre operan a la hora de regular nuestra convivencia en la ciudad, para mí son muy indefinidas. O sea, son unos elementos que, si ayer, no me acuerdo si Miguel decía esa cuestión de que el ruido es una categoría moral, creo que también el alboroto, el escándalo y todo eso lo son incluso más. Esta capacidad, digamos, de selección de nuestras administraciones a la hora de definir
qué ruido es tolerable y cuál no, qué sonido definimos ruido y cuál lo definimos de otra manera, sigue operando. Esta es una noticia de este año, bueno, de antes del verano, en Madrid. Os pongo un extracto en audio porque me parece muy interesante. Buenos días, Laura. Buenos días, Madrid. Estamos en la calle de Juan Pantoja, esquina con Bravo Murillo, cerca de las inmediaciones de la estación de metro de Alvarado. Esa es la zona donde ocurre todo. Las imágenes se graban desde estos bloques que están frente a esta calle de Juan Pantoja donde nos encontramos. Y Laura, hablabas tú de que era imposible acceder a los portales en muchos casos y de su final. Atención, José Ramón, muy buenos días, vecino de la zona. Buenos días. Vamos a ver, nos situamos madrugada del sábado al domingo a la 1:00 de la madrugada. ¿Tú qué te encuentras? La fiesta empezó antes, la fiesta empezó como un poco antes de las 12, 11:00, no antes de terminar el partido, aunque yo creo que no tuvo nada que ver con el partido, no tenía absolutamente nada que ver con el partido. Y en un primer momento uno puede pensar, bueno, la celebración madridista, pero aquí ni una camiseta blanca, era otro tipo de fiesta. Yo voy a pedir porque voy a estar a mitad de la calle más o menos porque me volví a seguir. Bueno, no lo dejo más. Bueno, podéis ver, o sea, si era la celebración madridista, todavía podíamos pasar la noche en blanco con una fiesta debajo de casa. Pero ya que no había camisetas blancas, pues ya, no está bien. De hecho, es una buena recomendación, si en Madrid queréis montar bulla por la calle, escoged en el calendario cuando gana el Real. Ay, perdón. Y quería, bueno, entonces, dentro de ese sistema, o sea, quiero mover una primera, no sé, una primera idea crítica. Digamos, esto es las normativas antirruido, como funcionan en este momento en ciudades como Madrid, más que ser medidas de protección de la salud de las personas o de protección de la convivencia, de la salud de la convivencia entre las personas, como diría un amigo mío un poco más radical, son leyes liberaporras. O sea, son leyes que permiten ese tipo de arbitrariedad por parte del poder de turno como para cribar, según sesgos que podéis imaginar, qué sonidos están admitidos y qué sonidos no lo están dentro de la ciudad. Porque también la cosa es especialmente enfollonada, ¿no? Digamos, cuando hablamos de convivencia sonora, la cuestión es particularmente complicada. Y ahora pongo esta imagen, reconocéis en qué contexto se enmarca, ¿no? Es un señor que está tocando desde el balcón en el momento de la cuarentena en Cáceres, tocando una serenata, imagino, para el vecindario. Muchas personas, yo primero hemos vivido como ese momento relacional, incluso tengo que admitir, para mí un poco mágico, de relación sonora, de balcón a balcón, de pinchadas de barrio, cosas de ese tipo. Pero en mi calle hemos tenido una convivencia muy pacífica y muy pactada sobre estas cuestiones. Lo mismo no ha ocurrido en todas las variantes posibles de la realidad. Entonces, por ejemplo, las pinchadas de balcones, los aplausos y todas estas cosas han generado una cantidad inmensa de conflictos y han tenido que llegar también a algún tipo de regulación. Como en San Sebastián, si no me equivoco, igual lo leéis mejor que yo, donde se determinó hasta qué hora se podían hacer las pinchadas de balcón para animar al resto del vecindario. Esta cosa también es un poco banal, pero me parece fundamental remarcarla. El mismo sonido, la misma celebración que sirve para animar a algunas personas que viven en tu vecindario, a otras más probablemente las amarga y les hará vivir una cuarentena incluso más infernal. Y siempre volviendo a la cuestión de los fallos del sonómetro o del logaritmo como herramienta de medición del sonido, digamos que desde el punto de vista del sonómetro, la canción que canta este señor para animar al vecindario o los gritos de esta gente del colegio mayor serían lo mismo, pero no son absolutamente lo mismo. No los podemos interpretar desde una perspectiva puramente cuantitativa. Porque, digamos, para resumir y para tirar de literatura, toda emisión sonora, todo sonido
implica una relación social entre entre la posición de quien lo emite y la posición de quien lo recibe voluntariamente o menos. Y que entonces cuando pensamos en relaciones que se desarrollan en el campo de lo urbano a través de los mediadas por lo sonoro y producidas por lo sonoro, tenemos que pensar siempre en qué ejes relacionales se marcan estas cuestiones. Paso ahora a una cosa, mira, a mí me ha encantado tu relato inicial sobre la experiencia del concierto en tu colegio, en tu instituto, porque hay un punto en el que me encuentro mucho y voy a tirar de chuleta. Encontré este vídeo buscando prácticas sonoras del balcón en un momento en el que estuve muy interesado en este asunto. Encontré este vídeo que me parece estupendo. Pues ese es un vídeo de un canal de YouTube de una chica que no se dedica profesionalmente al youtubeo, que pone como este experimento. No sé, veis que me flipa como esta complicidad juvenil entre las colegas que están haciendo algo casi prohibido, ¿no? Están gritando desde el balcón y están escuchando como rebota, ¿no? Como esta voz, cuando tú hablabas de forrar, de esta voz, de ese sonido que ocupa el espacio, no sé, lo forra, vuelve a ti, me parece algo extremadamente mágico. Y de hecho, durante unos años he tenido con Rubén Col y con las compas del colectivo La Parcería, hemos tenido un espacio de creación de proximidad, de creación comunitaria en la Plaza Rutilio Gazis, en Legazpi, de la que luego hablaré mejor. Pero una de las cosas que hacíamos habitualmente era poner los altavoces en la plaza y hacer pinchadas, hacer sesiones de radio, bueno, jugar un poco con la amplificación del sonido. La parte favorita de toda la chavalada, todos los peques que, digamos, debajo de los 10 años que se movían por la plaza, era en el momento en que enchufábamos los micros, pedirnos acceso a ellos y poder gritar cosas a la plaza. A nosotros nos venía estupendamente porque hacíamos el soundcheck con esas voces y, de hecho, esa cosa nos encariñó tanto que hicimos un tema con sus voces. O sea, me encanta volver a encontrar ese mismo intríngulis lleno de ternura de unas personas que no han podido nunca hacer esta cosa, de ocupar un espacio grande con su propia voz, con su propia emisión sonora y que de repente lo puedan hacer. Tenía un poco de chuleta sobre eso porque así lo digo mejor. Imaginémoslo así. Cuando Daniel y Saúl, que son las dos voces que estáis escuchando, probablemente decir son las dos voces no es muy correcto desde la perspectiva de Jaume, pero no, trataré de revisarme ese punto. Pero bueno, cuando Daniel y Saúl jugaban con el micro, en un momento de prueba de sonido previo a una verbenita, en esas mañanas de sábados primaverales en las que parece que la ciudad se haya acolchado y todo suena menos agresivo, el sonido de sus voces en la plaza era capaz de adherirse a los edificios, a los columpios, a los árboles. Ese sonido forraba el espacio, dándole la forma de Daniel y de Saúl. Pero también rebotaba, volviendo a los oídos de los dos peques,
Funcionaba como el sonar de los delfines o de los murciélagos. Hacía familiar el entorno de la plaza, reconocible, amigo, era un sonar afectivo. Eso lo escribí para un artículo que luego no se ha publicado nunca, tomaba la oportunidad para decirlo, pero me parece fundamental esta cosa, de qué manera la emisión sonora puede ser lo mismo que la escucha si lo pensamos en estos términos, ¿no? de cuánto de ecosonar hay en nuestra relación entre sonar y escuchar. Y básicamente para representar todo esto en un esquema muy sencillo, yo creo que nos enfrentamos a una situación de este tipo siempre, ¿no? Es decir, que yo que sono, trazo un círculo a mi alrededor, para decirlo con Deleuze y Guattari, y de la misma manera, o sea, digamos, a través de este círculo yo puedo incorporar, excluir o entrar en choque. Y a mí me interesa especialmente me interesa, o sea, en mi trabajo esta zona gris, entre el gris claro y el gris oscuro, creo que es el centro de mis preocupaciones, es el lugar que más me interesa. Y la otra cosa que me interesa mucho es esta cosa como que, yo qué sé, como el bucle místico de la transducción o algo así. No me gusta usar las palabras energía, pero bueno, en este caso creo que viene a cuenta. Es decir, que estas cosas están en un bucle eterno entre, pensad como la relación entre un micrófono y un altavoz, que siempre son un transductor que funciona en un caso en entrada, en otro caso en salida, pero son el mismo objeto. A mí me parece que nuestras prácticas siempre tienen que ver con esta cosa de poner en círculo eternamente estos dos elementos. Y otra que viene a cuento a la hora de pensar qué rol puede tener nuestra producción de bucles dentro del espacio público es esta idea de Murray Schafer, la idea de que el paisaje sonoro no es propiedad privada, no es un elemento, tiene que ser una construcción colectiva y todas las personas tenemos un cacho de este espacio, de este territorio sonoro para construir. Y ahora es el momento en el que os iba a enseñar un poco de ejemplos. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. De acuerdo, entonces iré rapidito. Siempre en términos de esto, de qué significa nuestra producción sonora en el espacio, se me ocurrió empezarlo con un pequeño taller que hicimos con Rubén en el Reina Sofía dentro de un programa que se llamaba Poliniza, un programa de mediación entre el museo y comunidades específicas, en este caso una comunidad de personas senior, digamos, over 65. El ejercicio que hicimos con Rubén fue súper interesante, partía de la idea de qué identidades, qué subjetividades están aceptadas dentro del museo, o sea, pueden exhibirse en el museo, pueden formar parte de lo que es digno observar en el museo. Y considerábamos un poco que, bueno, la comunidad con la que estábamos trabajando tenía unas cuantas cosas para decir con respecto al rol, digamos, de qué manera se encontraban representadas por el museo y reflejadas en ello. Entonces hicimos un ejercicio de escucha interior con los tapones, o sea, con tapones para los oídos, donde a través de una serie de gestos nos poníamos a escuchar los ruidos digamos, que produce nuestro cuerpo, pensando también que en el cuerpo de una persona mayor los sonidos, bueno, yo lo observo en el mío, mano a mano que me hago mayor, la mayor presencia de sonidos de músculos, de juntas y cosas así. Y, bueno, y después de este ejercicio de escucha teníamos una serie de instrumentos posibles a través de los que tenían que reconocer y repetir los sonidos que habían escuchado dentro de su propio cuerpo. Con esta cosa organizamos una orquesta, una especie de jam,
pautada sobre grados de intensidad y se pasó al ejercicio final, que consistía en grabar esta cosa, ponerle en un altavoz portátil y darse paseos por el museo abierto, por el museo con los visitantes dentro, emitiendo este estruendo que no era nada más que el sonido de sus cuerpos, digamos, sobredramatizado. La experiencia fue muy curiosa, fue muy interesante porque interpelaba una cuestión que para mí es súper interesante, que es de qué manera cuánto nos enseñan el pudor de ciertas, digamos, cuánto nos callan sobre ciertas emisiones sonoras y cuánto nos incentiva sobre otras, y de qué manera esta criba entre lo admitido y lo no admitido es, digamos, el elemento a través del que pasan toda una serie de exclusiones, de normatividades a las que nos tenemos que revelar. Y esta misma cosa del uso del sonido colaborativo para construcción de reivindicaciones, de posicionamientos dentro de la sociedad es algo que, digamos, al que me he dedicado durante unos cuantos años. Por ejemplo, trabajando, estos son chavales del barrio de Usera, en Madrid, antes lo estábamos hablando, un barrio afectado por, un barrio donde la población tiene una esperanza de vida de 10 años inferior a los barrios ricos del norte de la ciudad. Hicimos, de hecho, con Antonio García, el también ordinario, y con Lucía Bolaño hicimos un laboratorio de creación sonora y musical dedicada a componer una canción sobre esta cuestión. Esto fue el videoclip que salió. Para Usera desde el futuro. Bueno, tengo que ir un poco más rápido porque me estoy dejando todo por ahí. Tenía una queja con las cotorras. Eso era muy interesante. Pero enseñaba eso solo porque, o sea, en realidad para mí el elemento más interesante de este trabajo con peques estaba más que en el momento de la producción del tema, del lanzar el mensaje, en este momento de llameo con gente que no hacía música, con instrumentos raros, de los que muchos autoconstruidos, y que era justo este elemento, o sea, el aprendizaje gradual del hecho de que hay que escucharse, del hecho de que hay que turnarse, que lo que yo estoy sonando no tiene ningún sentido si no estoy atento a lo que estás sonando tú. Y me interesa muchísimo el calado práctico y también metafórico de todo este tipo de prácticas. Es algo que hemos llevado también a escalas aquí se está volviendo todo loco. Bueno, esto lo salto. Este elemento de la jam es algo que yo he tratado de desarrollar mucho en mis prácticas. Este es un prototipo de interfaz para permitir, no sé, hacer jam entre personas sin pasar por interfaces de manejo que sean, digamos, las clásicas de los instrumentos musicales y que puedan tener este elemento de exclusión. Lo mismo lo he realizado con peques. Este es en un bar de mi ciudad, donde tratamos de convertir, o sea, de poner elementos, digamos, sensores táctiles en todo el mobiliario, de manera que la gente que se sentaba emitía sonidos y proponer que ese día se dialogaba a través de estas
digamos, de este otro lenguaje. Esa es una instalación basada en el mismo principio que hice en el Museo Thyssen, cuando se me encargó una instalación que tuviese que ver con el jazz y traté de remitirme a este mito fundador del jazz como música que nace en Congo Square, en Nueva Orleans, en el siglo XIX, de estos encuentros de improvisación entre culturas distintas, impulsados por la población negra, pero digamos que se abrían a la presencia de los europeos. Eso también fundamentalmente eran interfaces táctiles o captadores de sonido. Y es algo que hemos llevado también a la, digamos, a la performance en los espacios institucionales. Esta es una cosa que hicimos en Centro para el centenario del edificio. Fue una especie de concierto asamblea que se llamaba Nuestra Señora de las Comunicaciones, y que partía de la idea de que qué diferencia hay entre un concierto y una asamblea. Y de hecho, a lo largo del concierto sonaban preguntas, la gente contestaba las preguntas, y era siempre un intento por, ¿cómo decir?, impulsar una especie de diálogo que no pasara simplemente, que no dependiera simplemente de la oralidad. Y antes os he contado esta experiencia del nodo de experimentación comunitaria Rutilio Gazis, ese espacio que he tenido, en el que he participado durante 3 años en el barrio de Legazpi, donde interveníamos en una plaza, en Plaza Rutilio Gazis, que como podéis ver tenía un poco esta reputación. La plaza de la droga, la plaza invivible y todo esto. Aquí tendría un vídeo, pero no da tiempo a enseñarlo, pero era espectacular. Pues en la plaza Rutilio Gazis, fundamentalmente lo que había era que era una plaza muy acogedora, y mucha gente cuya vida dependía de manera fuerte de tener una plaza acogedora, porque a lo mejor no tenía una casa acogedora donde volver, se reunía allí, por lo que fundamentalmente había un centro de atención a las drogodependencias allí cerca, había una población por lo que estaba en terapia con metadona, muchísimas personas en situación de calle, población migrante, algo de pandillas, y un vecindario envejecido y un poco conservador, y un nuevo vecindario joven, un poco más hipster, que estaba expulsando todo. Puedes imaginar como la mezcla perfecta. Era un lugar efectivamente de muchísimo conflicto, donde intervenimos de la manera más, por lo menos en teoría más sencilla que se podía. O sea, empezamos a hacer una fórmula que se llamaba de las radioverbenas, con una frecuencia más o menos mensual. Ocupábamos la plaza con nuestro sound system, hacíamos una programación con el vecindario, cada mes teníamos un tema de trabajo, y ese tema de trabajo, que podía ser, ahora no me acuerdo ni uno, pero era, no sé, imaginemos, solidaridad o cosas así. Y el trabajo dentro de nuestro espacio era de preparación de los contenidos. Entonces, si queríamos un jingle o una canción para abrir la radio verbena, hacíamos una convocatoria con los adolescentes del barrio para producir esta cosa. Este dispositivo de la radio, de una radio totalmente horizontal, que llamamos radio solo porque queríamos llamarla radio, pero era el mismo dispositivo que tenemos ahora. Y esta permeabilidad del micro, esta turnación continua de la escucha y de la emisión, es un elemento que funcionó muchísimo a la hora de quitar miedos a las personas y transformar un poco estos enfrentamientos. En algunos casos lo hacíamos en formatos más grandes, en otros en formatos muy pequeños, pero como veis un poco siempre con este mismo resultado de hacer producir roces.
Y tratando de trabajar también sobre qué jerarquías, qué rupturas de jerarquías podíamos producir en este territorio de la emisión sonora. Por ejemplo, trabajando con las Mujeres Positivas Sin Límites, que son el grupo que veis a la izquierda, que es un colectivo de mujeres migrantes, ellas también over 65, que aprendieron a pinchar y pincharon en las fiestas, o con chavales menores de edad no acompañados que estaban en fase de inserción dentro y de acompañamiento por parte de organizaciones en Madrid, tratando justo de usar ese dispositivo de la amplificación para, digamos, remezclar un poco las jerarquías que habitábamos dentro de la ciudad. Y este elemento de la construcción de la visibilidad a través de la emisión de sonido es algo que atraviesa también un proyecto que Miguel nombró antes, que es la Romería de los Voltios, que es fundamentalmente digamos, de partida, es como el proyecto de una serie de personas que nos reunimos en Madrid diciendo, oye, deberíamos hacer una tradición, o sea, deberíamos inventar una tradición que sea nuestra, de la gente que no tenemos ni barrio de pertenencia, ni santos, ni vírgenes en las que celebrar. Queremos celebrar lo que nos gusta, que es nuestra misma identidad. Se enlaza con una serie de historias que ahora sería un poco largo contar, pero se convierte fundamentalmente en un culto a los altavoces portátiles y al sonido portátil. Ese es un Sound System primero, el grande, que tiene una historia muy larga, además es un altavoz que ha estado rulando en todas las actividades del underground de Madrid o manifestaciones que necesitaban un altavoz. Pero sobre todo, como podéis ver en los estandartes que están ahí atrás, que son de la cofradía de Nicolas Cage del Gran Poder, la industriosa empresa de las Santas Pichuleris, lo pongo aquí un poco de fondo, es una oportunidad. Otros colectivos que forman parte del comité de festejos que organiza Romería de los Voltios son, por ejemplo, el Frente Desnudo, la sección invertida, el grupo Al Cru, el colectivo del que formo parte, algunos colectivos realmente existentes, otros que podrían existir, algunos colectivos montan fiestas, otros son colectivos artísticos, otros son colectivos activistas, pero se convierte como en un macroespacio para la reivindicación de yo existo y como para ganarse un poco ese espacio de visibilidad dentro de la ciudad. De una manera que permite solo el sonido, y eso me parece importante, que es desde una perspectiva de la performatividad inmediata, es decir, el hecho de que nuestras acciones acompañadas por sonido dentro de la Romería de los Voltios no tienen que ver con la reivindicación, no tienen que ver con la toma de poder, las considero muy políticas en tanto que producen el mundo que queremos en el instante en el que estamos celebrando esa cosa. Es como si fuese una especie de conjuro ritual mágico que produce su propia realidad en el instante en el que está ocurriendo. Y de hecho, bueno, este es el colectivo de los DJs sin cabina, que me parecía que venía a cuento porque siempre hablando de esta cuestión del derecho a la emisión, reivindican una cabina para todo DJ. Y siempre en términos mágicos veis que a lo largo de los años la Romería de los Voltios se ha convertido casi en objeto de devoción y tiene algunos rituales que son liberamente inspirados en la fe. Y hablando de esto, yo quería cerrar con mis últimos intereses que tienen que ver con justo con el elemento mágico de qué manera se cruza con el sonido. Desde una perspectiva que tiene que ver con la cuestión del desencanto, que yo considero que atraviesa en este momento nuestra sociedad. Yo estoy muy atemorizado con respecto a la renuncia que estamos haciendo como sociedad
con respecto a cualquier perspectiva de cambio real. O sea, creo que estamos viviendo una fase de sentimientos muy derrotistas. Y me interesa muchísimo dentro de los rituales mágicos populares, sobre todo aquellos que tienen que ver con el sonido, la capacidad de no solo de amplificar los mundos que podemos imaginar, o sea, digamos, multiplicar los mundos que podemos imaginar, sino también la capacidad inmediata de realizarlos. Es decir, el conjuro es un enunciado performativo, se realiza en el instante en el que cambia el mundo, en el instante en el que se formula. Y, por ejemplo, en este momento me interesan increíblemente las encerradas, estas prácticas que además nacen teniendo que ver con lo mágico y que luego se desplazan a lo civil en forma de charivari, de caceroladas, cosas así, pero son cosas que, digamos, prácticas populares que siempre se proponen la función de transformar el mundo a través siempre de este bucle entre la emisión y la escucha, o incluso simplemente las campanadas, ¿no? la variedad de toques que hay y las funciones que tienen los toques de las campanas, pero siempre en términos, en relación con aquello que podemos llamar el misterio. Entonces, los toques del tentenube o los toques a parto y estas cosas. Y últimamente estoy muy metido dentro de esto. En este momento muy interesado al conjuro, y por eso me la estoy pasando pipa trabajando con el archivo sonoro de la Fundación Joaquín Díaz, que tiene miles de horas de grabaciones etnográficas, sobre todo vinculadas a los cantos de memoria oral, del que también he sacado un disco, por lo que hago un autopromo. Aquí está el disco, no pongo nada de escucha para no robar tiempo, pero hablando siempre de las voces, pero hay un punto que me parecía interesante mencionar, que para mí está siendo increíblemente especial esta cosa de trabajar con voces grabadas en los años 70, de mujeres que tenían 80 años en los años 70, por lo que imagino que estarán defuntas en este momento. Y estos cantos que tienen tantas distorsiones, que suenan un poco a psicofonías, no sabes del todo qué dicen o cómo interpretar esta cosa, que tienen texturas increíbles, tienen ruidos de fondo que me parecen increíblemente especiales. Y ahora, por ejemplo, en las composiciones tengo siempre esta duda de cuánto, o sea, ahora que disponemos de tecnologías que nos permiten limpiar mucho los sonidos, ¿cuánto es legítimo eliminar el ruido de una grabación de campo? Porque eso también era parte fundamental de la pieza. Tocamos nosotros. ¿De siempre se toca? Sí, siempre, ya de los de siempre de atrás. ¿Y cuándo tocan este toque es cuando hay mucha nube, cuando hay tormenta? Cuando se pone la nube, que empieza a tronar, ya está. Se llega aquí a tocar. Bueno, ese es el repertorio de voces con el que estoy trabajando y además están de dominio público, las grabaciones de la Joaquín Díaz, por lo que he ido a explorarlas, que son increíbles. Y bueno, la última pantalla, perdón si me ha tardado. Siempre hablando de esto, de la cuestión del ciclo de la transducción y de la capacidad de encantarnos, os quería proponer un pequeño ejercicio libremente inspirado en una de las últimas piezas que hemos hecho con Rubén, que se llama Quiroprácticas, la encontráis en la web del Museo Reina Sofía. Os recomiendo que la escuchéis de noche y con unos cascos en posición relajada, pero ahora os propongo una suerte de reenactment de la cosa, si os apetece. Se trataría, si no os importa, de que si tenéis una chaqueta o un bolso, que os los pongáis, porque vamos a salir de aquí. Grupal Crew Collective os da la bienvenida a Quiroprácticas, una pieza dedicada a las manos, sus movimientos, sus sonidos y efectos. Un recorrido a través de más de una treintena de ejemplos sobre el choque de piel sobre piel y palmas contra palmas.
adoptes una posición cómoda y cierres los ojos. Incluso, si quieres, puedes tumbarte. El motivo es que focalices tu atención en mi voz y en los audios que vas a escuchar en los próximos minutos. ¿Preparada? ¿Preparado? Antes de empezar, voy a pedirte que hagas una serie de pequeñas acciones preparatorias. Empezamos. Abre la palma de tu mano derecha e impacta en ella tu palma izquierda. Y date cuenta de cómo suena. Ahora, abre la palma de tu mano izquierda e impacta en ella tu palma derecha. Observa cuál es su sonido. Por último, toma tus dos manos y da un aplauso como haría un bebé, juntando a la vez palma contra palma. Repara en qué ocurre después. Ahora seguimos así, no paréis. Se pueden encender las luces y me vais a seguir.
¿Habéis podido notarlo? Perdón, daba por supuesto que se había acabado. Perdón. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar. ¿Hay un público que se lance? Ferrete, ¿qué tal? No, mira, me gusta mucho la exposición que has hecho, pormenorizada, lo de la voz. Y la pregunta es, a ver, a mí lo que más me ha impresionado es, pues tú te has leído, estás más documentado, y deduzco, claro que al final hemos llegado, empieza por el final, Siri y Alexia y toda esta historia, que son voces femeninas, o voces sintéticas con tonos más femeninos. El origen es de las teleoperadoras, de esas manipuladoras de paneles de contacto, de las telefonistas. ¿Lo he entendido bien? Porque los muchachos eran más maleducados, o porque, bueno, es una propaganda de la época, porque los tíos no eran tan eficaces seguramente, que no eran tan buenos trabajando como ellas. A ver, hay un discurso en el momento en el que las telefonistas empiezan a trabajar ahí, hay un discurso sobre las voces amables de las chicas jóvenes que tiene que ver con las ideologías de la voz y los discursos sobre las voces de las mujeres o cómo deben ser las voces de las mujeres para entrar dentro de los códigos aceptables de lo que es una voz femenina, ¿no? Y bueno, se suele señalar cómo las voces de asistentes responden como al imaginario de la secretaria, ¿no? Y evidentemente ahí hay un... O sea, yo no he oído nunca decir, ni creo que haya dicho que la voz de Siri o esos asistentes vengan de las voces de las telefonistas, pero desde luego vienen de los mismos discursos, ¿no? Y que tienen que ver con una cuestión de jerarquías de género, ¿no? Solamente que los hombres hacen, las mujeres ayudamos. Entonces, eso se ve en todos estos casos y eso no, sigue existiendo, ¿no? Ese es el imaginario del rol. Comentando lo que decía Jaume, que como la voz también es algo político. Yo soy chilena y como por una cosa de formar parte de un lugar cambias palabras para poder llegar. Y pasado el tiempo, como que ya digo, ¿por qué tuve que cambiar mi acento, no? O por qué cuando estudiaba teatro me hacían hablar con las Cs y las Zs, ¿sabes? Como súper marcadas. O a las compas de aquí de Murcia era como todas las Ss. Y cómo hay una forma de ver la escena que tiene que ser así. Entonces yo ahora, hay momentos cuando voy a una carnicería o a un supermercado, a veces utilizo mi voz como un acto político, pidiendo una cosa que aquí se dice de una forma y en Chile de otra, como para romper. Y bueno, ahora volviendo también a lo que decía Maximiliano,
como que a veces siento como esa voz como que hago ruido, ¿no? O si trabajo con niños y niñas y hablo con lenguaje inclusivo, por ejemplo, cómo eso también crea un efecto directo a la hora de empezar una clase, o cuando trabajo con gente muy mayor y hablo de repente en un lenguaje inclusivo. Entonces, nada, simplemente me ha hecho reflexionar sobre eso. Y luego, como también está todo mirado desde una parte que es colonial y que es racista al final, porque, no sé, como que estamos acostumbradas a unas formas de hablar o a un lenguaje o a un tipo de sonido que cuando una persona que es subsahariana habla fuerte para una persona española, que para mí, por ejemplo, una persona española habla muy fuerte, ¿no? Entonces, como el oído también está hecho desde esa mirada que es colonial y esa escucha o ese ruido. Y me llevó a todo eso. Totalmente de acuerdo. Sí, quizá ayer Amparo explicó muchas cosas en este sentido, ¿no? En lo que Susan ha contado se ve muy bien también la pregunta que tú has hecho, ¿no? De cómo sonar y escuchar, ¿no? Esa especie de a veces sonamos, es una manera de escucha, ¿no? Si yo sueno así porque estoy escuchando así, o como dice, no, o sueno así porque no quiero escuchar así, ¿no? Eso se veía muy claro en la música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Toda interpretación musical es una escucha, ¿no? ¿no? Yo interpreto ¿no? Bach de esta manera porque lo escucho, no lo escuchas de esta manera, pero también lo podemos ver ahí, ¿no? Hablo y al hablar estoy escuchándote, ¿no? Cuando hablábamos ayer de la escucha se hace y se deshace, ¿no? Sonar es una manera también, ¿no? Particulares modos de sonar es una manera de hacer también particulares formas de escucha, ¿no? Sí, lo mismo que pasa con los acentos o con, digamos, sí, las voces consideradas no pertenecientes a estos contextos, pasa también con los géneros musicales. O sea, ahora, bueno, estamos en una fase en la que la cosa ha cambiado, pero no sé, o sea, hace 10 años, por ejemplo, pensar el reggaetón y pensar la escucha del reggaetón te ponía en conexión directa con, digamos, con pensamientos y prácticas racistas a diario. Tanto Amparo como yo le dimos un poco a la cuestión de la escucha con móviles hecha por la chavalada en el transporte público, y ahí encontrabas, digamos, en los comentarios a los artículos, en los foros, una cantidad de discriminación y además de agresividad muy fuerte. Otra cosa para el hilo de ayer de la escucha violenta, porque ayer nos preguntaba si puede haber violencia en la escucha. Esa lo es, desde luego. Esa que, de hecho, yo tuve que borrar, bueno, y afortunadamente lo hice porque tuve que borrar muchísimas partes de la presentación, algunas que a mí me fascinan, por ejemplo, de esas etnografías digitales en torno a la escucha en el espacio público, era ver vídeos en YouTube de denuncia de como un chaval que escucha una música a un volumen loquísimo, y veías el vídeo y tenías que ponerte con atención para escuchar la música tratando de superar el sonido del autobús en el que estaban, ¿no? Entonces ese tipo de tímpano súper fino. Claro, es un ejemplo muy claro de oír y escuchar, ¿no? Ahí no se oye, pero se escuchaba muchísimo, ¿no? El señor escuchaba muchísimo el ruido o el sonido, aunque ese sonido no se oyera, ¿no? O sea, que eso sí. Y a mí ahí en esas plazas, por ejemplo, donde trabajábamos, me ha pasado que vecinos bajasen para decirme que no, o sea, para interrumpir un cuentacuentos de peques para decir, es que no estoy escuchando la tele. Pero esto, no sé, es súper raro. Sube el volumen de la tele, que no, ponte unos cascos, no sé, no. Bueno. ¿Alguien quiere añadir algo más? Antes de cerrar esta parte, porque yo creo que deberíamos como dar paso a la performance de Amaya. Al final de la performance de Amaya, lo que tenemos previsto es también comentar con ella un poco, un ratito, lo que nos suscite, lo que nos interrogue, etcétera.
Y después todavía, incluso después de todo, nos iremos a tomar una cerveza. Lo digo porque todo el mundo está invitado a venir y podemos seguir hablando, vaya. O sea que lo digo por si luego hay un poco de dispersión, pues que por algún lado encontraremos dónde estar. Bueno, muchas gracias a los dos.